Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Tardes o buenas noches, depende del horario en que nos estés viendo. Que la bendición de Jehová sea contigo, con tu familia, con tus seres queridos, y que Él te pueda dar salud para que le puedas servir y que puedas estudiar su palabra. Porque aunque nosotros tengamos una buena vida en esta tierra, aunque vivamos muchos años, como algunos lo han podido hacer por sus características y lugares donde viven, su alimentación, que viven hasta 110 años algunos, Dios no solo quiere eso para nosotros. Dios quiere para nosotros una vida plena y una vida eterna. Una vida donde ya no exista la muerte, donde no exista la enfermedad, donde no exista el pecado, donde los seres humanos no traten de gobernarse unos a otros y donde no haya injusticia. Dios quiere una nueva tierra renovada donde no exista vestigios algunos de lo que es el pecado. Y es por eso que nosotros estamos estudiando estas profecías de Daniel, porque ellas nos llevan precisamente a lo que es ese reino que Dios va a establecer en esta tierra luego de que Él venga. Y vamos a comenzar a estudiar esta profecía lo más simple posible para que puedas entenderla. Porque si nosotros comenzamos a buscar un texto y otro texto aquí y otro texto allá, eso es muy bueno, no estoy diciendo que no es bueno, eso es muy bueno, pero ese es un estudio más profundo de lo que nosotros vamos a ver aquí y podríamos hacerlo más adelante. Ahora lo que nosotros queremos o lo que quiere Laicos en Acción es que tú puedas comprender y lograr entender esta profecía de una manera general y para que te motives a escudriñar la palabra de Dios, para que te motives a escudriñar esta profecía y por medio de eso Dios comienza a revelarte lo que aquí está escrito. Lo más importante es que tú vuelvas a la palabra, que comienzas a leerla y a escribirla, no tanto que te aprendas de memoria, no tanto que en este momento comprendas todo esto, sino que si tú quieres esa vida eterna y para siempre vivir, si tú dices ya estoy cansado de lo que me da este mundo, ya estoy cansado de la enfermedad, ya estoy cansado de luchar una y otra vez, de las injusticias y así sucesivamente, de un montón de cosas, pues Dios tiene algo para ti y esas son las buenas nuevas. Dios tiene algo totalmente diferente a lo que tú y yo conocemos, a lo que tú y yo hemos visto. Él lo prometió y está en su palabra y es por eso que quiero motivarte a que estudies. Antes de empezar, quiero pedirte
que inclinemos nuestra cabeza para tener un momento de oración, para que sea nuestro Padre Celestial el que pueda ayudarnos a entender su palabra. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, grande, magnífico y eterno es tu reino. Oh Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, tú que eres sublime, que ojo alguno no te ha visto, pero oh Dios eterno, te has complacido en darnos la oportunidad de salvación a cada ser humano en esta tierra, indistintiblemente de raza, de color y de creencias religiosas. A todos les has dado la oportunidad de comprender tu palabra. A todos les has dado la oportunidad de poder elegir entre el bien y el mal. A todos les has dado la oportunidad de conocerte, oh Dios eterno. Y tanto así que has derramado el más precioso don que tenías, y ese es tu Hijo amado. Hubiese sido muy fácil para ti, oh Padre eterno, darte a ti mismo, pero diste lo que más amabas, que era a tu Hijo, y lo diste por una raza caída, una raza pecadora e ingrata. Aún estando en el pecado, aún no haciendo acciones de bondad, tú diste a tu Hijo amado. Tanto así que cuando vino a esta tierra, aquellos que habían dicho y profesado que te conocían, que te amaban, cuando llegó tu Hijo amado a esta tierra, lo tomaron, lo crucificaron y se burlaron de él. Aún así, sabiendo todas estas cosas, tú tuviste misericordia para con nosotros y diste tu don más precioso, que es tu Hijo. Ahora, ¿cuánto más, dice tu palabra, estás dispuestos a darnos otros dones, si ya diste el más precioso? Y es por eso que te pedimos el don de la sabiduría. Te pedimos a tu Espíritu Santo para poder comprender, oh Dios eterno, qué tienes para nosotros en estos tiempos. Y te pedimos la valentía para aceptarla, la sabiduría para comprenderla y poder llevarla a otros, oh Dios, no para convertirlos a una religión, no para gobernarlos, no para maltratarlos, no para quitarles su dinero, no, para nada de eso. Queremos que estén con nosotros en el reino que tú tienes para los santos. Queremos que estén con nosotros y gocen de una vida eterna sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, sin agresión, sin ningún tipo de gobernante déspota, oh Padre eterno. Por eso queremos, oh Dios, llevar este mensaje a otros para que ellos también disfruten de esto. Oh Dios, haz que este mensaje llegue a esas personas y que puedan ellas ser parte de tu reino, oh Padre eterno. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a comprenderla y a hacerla nuestra en nuestras vidas, guardarla para nosotros como especial tesoro que nos has dado, oh Dios eterno, porque tú dices en tu palabra: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Gracias, oh Padre eterno. Bueno, en este momento vamos a continuar con lo que es el estudio de Daniel. Habíamos quedado en la lección anterior, o en el tema anterior, en que Daniel estaba viendo esta bestia espantosa que tenía garras de hierro, pero que también veía que tenía 10 cuernos. Ahí tenemos en la presentación lo que son los 10 cuernos. Precisamente estos 10 cuernos simbolizan
en lo que se divide Roma. Habíamos hablado de la Roma imperial, lo cruel que fue la Roma imperial con sus enemigos. Pero Roma imperial llega un momento donde deja de existir, porque actualmente nosotros no tenemos a esa Roma imperial. A esa Roma de los Césares ya no existe más. Entonces, ¿qué sucede a esa Roma? ¿Qué le sigue? Precisamente como está en la historia. Después de que Roma cae, ella se divide en 10 reinos, y precisamente estos 10 reinos son los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los bumburdios, los lombardos y los sajones. Estas fueron las 10 tribus bárbaras que tomaron al imperio de los romanos. Y entonces resulta que estos representan precisamente esos 10 cuernos que Daniel está viendo en la profecía. Ahora bien, en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel, dice lo siguiente: estaba yo mirando, o mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía delante de ellos. Estaban los 10 cuernos, y dice que mientras él estaba viendo los cuernos, había un cuerno que dentro de los 10 comenzaba a subir. Y dice lo siguiente: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, de los 10 primeros fueron arrancados 3 cuernos para que este cuerno pequeño surja. Y dice: y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes proezas, o hablaba grandezas. Eso es lo que nos dice el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel. Ahora vamos a comenzar a ver o a escudriñar este versículo, y vamos a ver qué es lo que Daniel está viendo según la palabra de Dios. Daniel nota cierto movimiento en los 10 cuernos. Y este movimiento es que un cuerno que no existía antes me refiero a después de que el imperio de los romanos termina, se divide en 10, y este cuerno no existía en esa división original. Tiempo después dice que surge este cuerno, pero para poder surgir derriba a 3 cuernos de los que ya existían anteriormente, o de entre los 10 originales, él derriba 3 precisamente. Y ahí él toma el lugar de estos 3, y este es el movimiento que Daniel comienza a ver entre los 10 cuernos existentes precisamente. ¿Y quiénes o cuáles de estos reinos precisamente son los que arranca este reino pequeño para surgir, para salir? Nosotros tenemos un ejemplo interesante en lo que es el cuerpo humano, por así decirlo. El ser humano nace con dientes que se le conoce como dientes de leche, o son dientes temporales. Cuando un diente nuevo va a salir, ¿qué pasa con el anterior? Se cae. Esto es lo que pasa precisamente en lo que es el cuerno pequeño. Eso normalmente en la naturaleza, ¿verdad? Hay casos anormales donde el diente no se cae y no quiere salir, pero normalmente en la naturaleza pasa esto. Entonces este cuerno pequeño arranca a estos 3, y los 3 que arranca precisamente son los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué arranca a estos 3 cuernos?
sea, ¿por qué no sale entre ellos y los deja? Precisamente estos tres reinos que estamos viendo ahí eran reinos conocidos en ese entonces, pero estos reinos se oponían de manera directa a que este cuerno pequeño tomara el poder o su lugar entre los 10 cuernos existentes. Ellos directamente se estaban oponiendo a que este cuerno pequeño surgiera. Y entonces, para él poder surgir, tenía que eliminar a estos tres. Y eso es lo que pasa en la historia. Vea la historia e investiga sobre los érulos, sobre los ostrogodos y sobre los vándalos. ¿Qué pasó con estas tribus? Y te vas a dar cuenta quién es este cuerno pequeño en la historia. Lo vamos a ver aquí, pero si tú quieres más información fidedigna, investígalo tú. Hazlo. Y te vas a dar cuenta que lo que pasa, la profecía es verídica. Ella no falla. Nosotros podemos fallar, pero ella no falla. Dios había establecido lo que iba a pasar de hace miles de años antes. Interesante, ¿no? Ahora bien, dice lo siguiente: este cuerno pequeño destruye a estos tres para formarlos. Ahora, si nosotros nos preguntamos algunas cosas interesantes de lo que este cuerno pequeño hacía, vayamos precisamente al final del versículo 8 del capítulo 7. Dice que este cuerno no era igual que los otros cuernos. A los otros cuernos Daniel no le menciona que tenía ojos ni boca. Este cuerno tiene ojos y boca, precisamente. ¿Y esto qué denota? Esto denota una particularidad que los otros reinos no tenían. Tiene que haber algunas características de este cuerno que simboliza un reino que se levanta después de que los 10 se levantaron, pero tiene características que los demás reinos no tenían. Por eso dice que tiene ojos y boca. Y hay algo interesante: los ojos de este cuerno no son ojos de un animal. Denotan inteligencia, sabiduría, sagacidad, pero además tenía una boca, y esta boca no era de un animal. ¿Por qué? Porque dice que la boca hablaba grandezas. Hay algunas traducciones, como la Biblia Las Américas, dice: y una boca que hablaba con mucha arrogancia. La Nueva Biblia al Día dice que tenía una boca que profería insolencias. Reina Valera Contemporánea dice en la traducción: también pude ver ojos de este cuerno que parecían a los ojos de un ser humano. No dice que son los ojos de una bestia, sino de un ser humano, y que hablaba con aires de grandeza, hablando acerca del cuerno. Que hablaba, en esta versión no dice que tenía boca, pero si hablaba es porque tenía boca, precisamente. La Reina Valera Antigua dice: y una boca que hablaba grandezas. Esa es la común traducción que tenemos casi todos. La traducción del lenguaje actual dice: el pequeño cuerno tenía ojos humanos, y mientras todo esto sucedía, hablaba con mucho orgullo. Es bonito, y gracias a Dios hoy tenemos la capacidad de poder tener varias traducciones a la mano. Es más, tú buscas en internet Daniel capítulo 7 versículo 8, diferentes traducciones, y ahí te va a tirar las diferentes traducciones que hay. Y es bonito porque esto nos abre la perspectiva de lo que nosotros normalmente pensamos con una sola traducción.
Y así vemos que, como veníamos hablando, los ojos y la boca de estas bestias, que venía hablando de las bestias, dice que de este cuerno en especial, de este reino en especial, era precisamente no de una bestia, sino de un animal. No de un animal, de un ser humano. Y eso denota que astucia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, resulta que cuando Dios crea al ser humano en el libro de Génesis, crea las bestias y así sucesivamente, y crea todos los animales. Luego hace al hombre le da la capacidad de razonar, de gobernar. Ahí le da astucia sobre todas las bestias que él había hecho. Pero todavía más en los siguientes capítulos, en el capítulo 3 del libro de Génesis, dice que cuando Satanás, por medio de la serpiente, tienta a Eva, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. Astucia, inteligencia, es muy parecido a lo que viene hablando este versículo 8 del libro de Daniel. Los otros cuernos no tenían ni ojos ni boca que hablaban. A esta serpiente en el capítulo 3 del versículo Génesis dice que era astuta. ¿Por qué era astuta? Porque ella podía razonar y porque podía hablar. Por eso dice la palabra de Dios, era astuta más que todos los animales. Y entonces de ahí podemos ver que este cuerno era astuto más que todos los 10 cuernos restantes. Y si tú vas en la historia, como vimos en el pasado, cómo este cuerno logra derribar a los 3 cuernos para él surgir. Lo hace con astucia. Si este cuerno, ¿cómo hace para gobernar sobre los otros 6, 7 restantes cuernos? Sobre los otros 7 restantes cuernos o sobre los otros 7 reinos restantes. ¿Cómo gobierna? ¿Cómo los domina? No lo hace como lo hacían las otras bestias, como lo hizo Roma. No lo hace con terror. No, lo hace con astucia precisamente. Ahora bien, ya que vimos qué simboliza esto, la astucia, el orgullo, la arrogancia, lo que hablaba la boca de este cuerno, arrogancia. Más adelante vamos a ver una comparación de lo que es esta arrogancia. Vamos a dejarlo por el momento hasta ahí, pero luego vamos a retomar este cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque viene el versículo 9, que esto nos concierne a nosotros y es muy importante. ¿Sabías tú que estás en un juicio? ¿Sabías que estás siendo juzgado? ¿O no sabías que tú y yo estamos siendo juzgados en este preciso momento? La palabra de Dios lo dice y vamos a leer precisamente el versículo 9. Y es de ahí que nosotros debemos estudiar esta hermosísima palabra y ver en el tiempo en el que estamos y qué estamos haciendo nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de esto depende nuestra vida eterna. El mismo Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque de ellas depende la vida eterna. No dijo solo que creamos en Cristo. Dijo que debemos escudriñar las Escrituras, porque de ellas depende la vida eterna. Si tú no estás leyendo la palabra de Dios, si tú no estás estudiando la palabra de Dios, le estás diciendo al mismo soberano del universo que dio lo más amado, que era su Hijo, no
tengo, no quiero la vida eterna. La estoy despreciando. Con esos actos le estás diciendo a Dios, gracias porque enviaste a tu hijo, pero yo no quiero la vida eterna, no quiero eso. Con solo el hecho de no escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Actualmente vamos a una iglesia, damos los diezmos, damos las ofrendas, o damos la limosna, o penitencias, y creemos que eso es suficiente. Y le dejamos el estudio de la Biblia ¿a quién? Al pastor, al sacerdote. Nosotros pagamos para que ellos estudien. Eso es lo que dijo Cristo. Cristo dijo, escudriñar las escrituras porque de ellas depende tu vida, mi vida eterna. Y por eso los amonesto a escudriñarlas. Ahora vamos a ir a un corte, una bella música, y luego vamos a continuar estudiando Daniel 7, versículo 9. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Estoy enfermo y débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros y continuar con este estudio de la palabra de Dios. Es muy importante lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Por qué es muy importante? Porque, como hemos venido diciendo, de esto depende la vida eterna. En este momento tú y yo estamos en un juicio. Estamos en un juicio donde los tribunales no son tribunales terrestres, son tribunales celestiales. Y la justicia, sobre todo, es lo que reina ahí. ¿Y cómo lo sé? Precisamente vamos a comenzar a leer el versículo 9, que dice lo siguiente. Después de que Daniel ve esta bestia terrible, espantosa, con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura.
y su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué te relata esta escena? ¿Qué crees tú que es esta escena? Dice que él, después de ver todas estas bestias, después de ver estos cuernos, dice que ve a un anciano de días, que fue puesto un trono y el anciano se sienta en ese trono. Ese anciano no es más que nuestro Padre Celestial. Ese anciano es esta persona. Dice que millares y millones le servían. ¿Quiénes son estos millares y millones? Otra cosa interesante, dice que ese trono era movible, tenía ruedas. ¿Por qué? Porque dice, sus ruedas eran como de fuego ardiente. Y dice que un río de fuego procedía delante de ellos. No vamos a leer el versículo en este momento, pero te insto a que busques en la palabra de Dios la palabra fuego y compárala esa palabra con sirvientes, con seres que hacen algo. ¿Por qué? Porque luego dice que un río de fuego procedía delante de él, y la siguiente palabra o la siguiente frase dice millares y millones le servían y millones asistían delante de él. En la palabra de Dios, y vas a encontrar ese versículo si lo buscas, dice que él hace a sus ministros, a sus ángeles, llamas de fuego ardiente. Y este río simplemente simboliza a sus ángeles, un río de fuego que son millares y millones de ángeles que están asistiendo. Dice que fue un trono y fue puesto ese trono, pero luego al final del versículo 10 precisamente dice: el juez se sentó. Aquí en esta tierra, cuando hay un juez y ese juez se sienta, ¿para qué es que se sienta ese juez? No se sienta para comer o para ver la televisión. Se sienta porque hay un juicio y él va a juzgar. ¿A quién va a juzgar? Precisamente al final dice, y los libros fueron abiertos. Más adelante vamos a ver cuáles son estos libros. Te voy a dar un adelanto. Todo lo que tú haces en esta tierra, sea bueno o sea malo, inclusive lo que piensas hacer y no lo haces, son anotados en estos libros. Porque el mismo Dios dijo, Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y es por nuestros frutos, por nuestras obras, que nosotros vamos a ser juzgados. ¿Por qué por nuestras obras? No es que somos salvos por gracia, preguntarás. No, pero las obras dice qué árbol eres. Tus obras, lo que tú haces, dice si eres un árbol bueno o eres un árbol malo. Si estás dando frutos buenos o estás dando frutos malos. Por eso dice, por sus obras os conoceréis. Y si tú fuiste justificado, si la gracia de Cristo fue sobre ti, tú no puedes dar frutos malos como un árbol malo. No puedes, entiende la palabra, no puedes dar frutos malos. Solo frutos buenos puedes dar. ¿Por qué?
porque Cristo ha perdonado tus pecados, ha sanado tu vida, ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado mi manera de pensar. Y todo eso está anotado. Y entonces cuando Él ve y dice, fulanito de tal viene en la presencia de Dios y va a ser juzgado, abre los libros porque fulanito de tal no está ahí. Y entonces ahí en esos libros está cada cosa que ha hecho esa persona, o cada cosa que he hecho yo, cada cosa que he pensado inclusivemente y no he hecho. Y entonces Él ve los frutos que ha producido mi vida. Y entonces dice, este es un árbol bueno o este es un árbol malo. Y para eso es precisamente el juez que se sienta a juzgar. Vamos a ver más adelante precisamente este juicio de Dios. Dice precisamente en el versículo 11 del capítulo 5 de Apocalipsis, dice lo siguiente. Te invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 11. Y miré, y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número eran millones de millones. ¿Qué habían millones de millones? Precisamente eran ángeles. Y esto hace referencia al versículo 10 del capítulo 7, donde dice que millones de millones servían delante de Él. Y esto precisamente, estos versículos que hemos leído nos dan una descripción del Padre Celestial y del juicio que se está teniendo en el cielo por cada ser humano. Y el Padre Celestial no toma a la ligera este juicio. Cada registro que está en esos libros es fidedigno. No le falta ni un punto ni una coma. Es, por así decirlo, en alta definición. Ahora que conocemos mucho esta palabra en estos días. Tiene una calidad. Es como un 4D. Alta calidad, fidedigna. No se le pasa ni un solo detalle. Ahí está todo anotado. Y es por eso que Él es justo y va a emitir un juicio justo. Y entonces el juez comienza a revisar cada caso y así sucesivamente. Y entonces Él comienza a revisar desde el primer ser humano que murió hasta el último ser humano que está vivo en este momento. Seres humanos que han creído en la salvación, que han creído en la vida eterna, son juzgados para ver si son aptos al reino de Dios. Hay algo interesante que vamos a ver con más detalle, que es que estos reinos que venían simbolizando esta profecía de Daniel 7, que eran bestias, cómo ellos tomaban su reino o cómo ejercían y cómo ellos gobernaban. Ellos lo hacían por medio de la fuerza. Aquí estamos viendo el establecimiento de otro reino, pero este reino no usa armas para tomarlo. Para establecer este reino no se usan ejércitos. Para establecer este reino se usa un juicio.
y en este juicio se dice quién es apto y quién no es apto para pertenecer a este reino. Anteriormente, en los reinos de Medos y Persas, en los reinos de Babilonia, en los reinos de Grecia, en el reino de Roma, en el reino de los 10 cuernos, inclusive en el reino del cuerno pequeño, quien se sometía a estos reinos eran los que pertenecían o eran aptos para esos reinos. En este reino es diferente. En este reino hay un juicio individual, ni siquiera es grupal, es individual para ver quién pertenece al reino de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué actitud tomarías si tú sabes que tienes un juicio? ¿Cómo actuarías? Ejemplo, vas por la calle, tienes un accidente, se destrozan los carros, hay una muerte y tú eres llamado para un juicio. ¿Cuál sería tu comportamiento? Todavía aún más si la culpa fue tuya. ¿Qué harías? ¿Ni siquiera irías al juicio? ¿Ni siquiera te presentarías? ¿Ni siquiera te sentirías nervioso? ¿No te importaría que ellos hagan lo que quieran? ¿Sabes que actualmente estamos en un juicio parecido? Y la actitud que tú tomes, eso es lo que le estás diciendo a Dios. No me importa, no quiero saber nada, haz lo que te dé la gana. Le estás diciendo a Dios, quiero ser salvo o no quiero ser salvo. ¿Te agradezco por el sacrificio de tu hijo o no? Esa actitud que tú y yo tomemos con respecto a la palabra de Dios es lo que le estamos diciendo a Dios. Y todo eso es anotado. Todo eso es anotado en los libros que este juez está abriendo. Y ahí está, desde mi actitud hasta mis pensamientos, hasta mis hechos y mis palabras, mis miradas, mis ademanes, está todo. Como lo dijimos, está en alta definición, está en 4K. Si te gustan las pantallas, si te gusta ver todo eso, entenderás lo que estoy diciendo. No vamos a tener excusa alguna de decir no es cierto, porque lo vamos a ver como Dios a sí mismo lo estableció. Entonces Dios está formando su reino y lo hace por medio de un juicio. Ahora bien, este juicio va a establecer lo que es tu vida o mi vida eterna. Va a establecer lo que es la perdición o la muerte eterna. Solo hay 2 recompensas. Dios tiene nada más 2 recompensas. La primera, la vida eterna. Él dijo, te pongo ante ti la muerte y la vida. Escoge la vida. Solo tenemos 2. Y con lo que nosotros hagamos, con lo que como nosotros actuemos, así le estamos diciendo a Dios qué es lo que nosotros queremos. Y Él no va a violar o alterar nuestro libre albedrío. Él no me va a forzar a mí a querer el reino celestial y la vida eterna. No, Él te va a dar lo que tú estás pidiendo. Y si tú dices, yo no quiero nada de eso, ¿y cómo lo dices? No solo lo dices con tu boca, lo dices con tu mirada, con tus pensamientos, con tus hechos. Y si tú dices, no quiero nada, Él va a respetarte. ¿Y cómo lo sabe? Precisamente por los hechos que están escritos
en el libro que Él abre para juzgar. Ahora bien, el juicio es realizado y se da lo que es quién pertenece o quién no pertenece a este reino de Dios. ¿Y dónde está dado este juicio? Para poder comprender eso, dónde se da el juicio, tenemos que ir al Antiguo Testamento, aunque muchos no les guste. Sí, porque muchos dicen, no, ahora nos basamos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue para los judíos. Resulta que sin el Antiguo Testamento no podemos comprender muchas cosas. Y el plan de la salvación Dios se lo dio al pueblo judío. Al pueblo israelita le dio el plan de la salvación. Y este plan de la salvación, ¿cómo se lo dio? Se lo dio con una gran imagen gigantesca, donde ellos esa imagen la veían todos los días. Cuando se levantaba, el pueblo veía este plan de la salvación que Dios había establecido mucho antes de que de la fundación del mundo, porque dice la palabra de Dios que mucho antes de que el mundo fuese creado, mucho antes de que Adán y Eva respiraran por primera vez, ya Dios tenía un plan para que ellos pudieran ser salvos. Ya Dios sabía que Adán y Eva iban a caer. Satanás sí no lo sabía, pero ya Dios sí lo sabía. Ahora, que Él sepa las cosas no quiere decir que Él interfiere en las cosas. ¿Cómo decirlo? Muchos creen que algunos ya son predestinados para la salvación, que otros son predestinados para la perdición. Ejemplo, Judas. Muchos creen que Judas ya estaba predestinado para que entregara al maestro y para que tomara su vida y fuese perdido para siempre. Dios ya lo sabía, pero Él no intervino en las decisiones que Judas tomó. Estamos comprendiendo que aunque Dios sabe el futuro y conoce el pasado, no quiere decir que Él intervenga en mis decisiones, porque me ha dado un libre albedrío para que yo tome esas decisiones. Y entonces, ahora, el pueblo de Israel se levantaba todas las mañanas. ¿Y qué era lo primero que veía el pueblo de Israel? Esto hablando después de que fue sacado de Egipto como esclavos, fueron sacados de ahí. Dios les da o le da a Moisés un santuario. Y cada vez que se levantaban, ellos veían este santuario. Y ellos veían que esa era la forma de salvación. Esa era la forma de que Dios quitara el pecado de sus vidas. Y entonces, en este santuario, ¿qué pasaba? ¿Cómo se simbolizaba cada parte del santuario? Ahí está el plan de la salvación. Y hay salmos donde dice, la salvación, Señor, tu salvación está en el santuario. Si nosotros comprendemos qué simboliza cada cosa del santuario, vamos a entender el plan de la salvación. ¿Cómo? Precisamente, ¿cómo estaba compuesto el santuario? El santuario terrenal, si tú buscas en el libro de Levíticos, inclusive en el libro de Éxodo, estaba compuesto de varias formas. Primeramente, alrededor del santuario estaban lo que eran las tribus de Israel. Entonces, estas tribus componían o simbolizan el mundo entero, al cual Dios quiere salvar. Luego del santuario, ¿qué hay dentro de él? Vamos a hacerlo un poco rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Y entonces, dentro del santuario, ¿qué hay? El santuario está cercado por una serie de pilares y una serie de cortinas que
encierran en sí el santuario. Luego, en medio de eso está la tienda del santuario como tal. Esa era una tienda grande, pero entre la tienda y esa cerca de pilares y cortinas, eso se le llama el atrio. ¿Qué sucedía ahí? Lo que sucedía era que Cristo iba a entrar en un momento y iba a morir en esta tierra. El atrio simboliza la tierra, y el cordero que metían los israelitas ahí, el cual sacrificaban, simboliza a Cristo Jesús. Las tribus simbolizan a cada ser humano en esta tierra que tiene la oportunidad de salvación, y que Cristo vino y se hizo humano aquí en esta tierra y vivió en esta tierra, sanó en esta tierra. Entonces, todo eso precisamente viene a simbolizar, y vemos cómo el plan de la salvación simbolizaba que Cristo iba a hacerse carne y nacer aquí en esta tierra. Y luego, tiempo después, iba a ser el Cordero de Dios que iba a morir por la salvación de todos esos que estaban viendo hacia el santuario, a ese plan de la salvación y ese plan de la redención. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos ha acabado. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Y por favor, sobre todo, escudriña la palabra de Dios. No te quedes con lo que yo te digo aquí. Lo que yo te estoy diciendo aquí es: ve y estúdiala tú. Es tu salvación, es tu vida eterna. No es la mía. No es mi salvación, no es mi vida eterna, es la tuya. Atiende a la voz de Jehová, así como los versículos: si escuchares atentamente la voz de Jehová. No me escuches a mí, escucha la palabra de Dios. En ella está la vida eterna. Que Jehová te bendiga y que Jehová te guarde. Adelante. Que Dios te bendiga. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.